Romanos capítulo 4, versículo 9. Leemos la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no son solamente de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Presentamos a ti, Dios mío, este compartir de tu palabra, Dios. Yo te ruego que tú nos abras la mente con la exposición de tu palabra, ya que ella es la que alumbra nuestro entendimiento, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender y podamos asimilar, Dios mío, la visión, Señor. Sé tú por tu espíritu tratando con nuestro hombre interior. Y plasma, Dios mío, y sella con tu palabra el diseño, Dios mío, el plan, proyecto y propósito que tú te trazaste con cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, Dios. Te ruego todo eso y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya podía apagar los micros si queréis, porque sale el retorno, ¿vale? Para que se grabe bien el tema. Esto es profundo porque el apóstol Pablo, si ustedes ven que en las epístolas que él está exponiendo, Pablo era un doctor, como un teólogo, y establecía siempre una tesis con fundamento para dejar establecido lo que Dios le había revelado a través de la escritura. Él escribe las epístolas. Y entonces siempre tú vas a ver que coge a Abraham como referente, no coge a David, porque el referente de Pablo es Abraham, al que se le prometió que de su descendencia vendría alguien, y en esa descendencia de él, que es la simiente de Abraham, dice la Biblia, serían benditas todas las familias de la tierra. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, el que hemos asimilado y recibido del apóstol Pablo. Ese es el evangelio de la gracia, ¿vale? Cuando Jesús vino en su ministerio, ya os he dicho varias veces que él ministró el evangelio del reino, que difiere del evangelio de la gracia, porque el evangelio del reino es la buena noticia dada a David, que vendría alguien de la estirpe del reinado de David, un monarca, y que eliminaría o quitaría el yugo que tendrían en este caso los israelitas por encima. Israel como nación con su rey, un hijo de David, se sentaría en el trono y reinaría por 1000 años. El reino, ellos lo llamaban el reino. Por eso cuando Jesús se fue a marchar le dijeron: Señor, ¿establecerás el reino en esta hora? Y Jesús les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. A ellos no les tocaba. Ya cuando el apóstol Pablo empezó a abrir las iglesias por el Asia Menor, a ellos sí que le empezó a revelar los tiempos y las ocasiones, ya que le dicen: no tenéis necesidad de que yo os hable de esto, porque ustedes ya habéis conocido los tiempos y las ocasiones. Entonces, en esas dos vertientes donde la iglesia tiende a confundirse, y el referente nuestro siempre en cuanto a la promesa es Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Abraham, lo llama siendo un incircunciso. ¿Qué es un incircunciso? En la mente del judío. Un incircunciso es una persona que está fuera totalmente del conocimiento de la promesa, de los pactos, de la sustancia de Dios, de la presencia, de los sacrificios, del arrepentimiento del pecado. Vive totalmente alejado. Como dice la Biblia, cuando nosotros estábamos en nuestra incircuncisión, estábamos totalmente alejados de lo que es la presencia de Dios. Ni sabíamos ni queríamos saber. Ajenos a Dios, dice que vivíamos. Así vivía Abraham. Y eso para el judío es una persona incircuncisa, una persona pagana, una persona que participa de pecados de todo tipo, una persona que come alimentos de todo tipo, una persona que adora imágenes, igual anda en todo tipo de pecado, de todo. Así estaba Abraham. Cuando Abraham estaba en ese orden, Dios lo llama de Ur de los Caldeos.
y le da una promesa y le dice que deje su tierra y su parentela, y en el momento en el que Abraham es llamado por Dios y sale para obedecer, en ese mismo momento, Abraham es justificado. Y la fe que Abraham pone en esa promesa que Dios le da, porque ahí le dice que de su simiente vendría uno que gobernaría sobre toda la familia, eso está escrito en Génesis 12:1, le promete que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento, Abraham, la fe que Abraham pone, le es contada por justicia, o le es imputada, como dice la versión que tradujo, o la revisión que hizo Cipriano de Valera. Le es imputada justicia. O sea, desde ese momento, con todos sus pecados ahí, con toda su mentalidad pagana, con todo su proceder, con todo lo que él era, o sea, no había hecho absolutamente nada, ni una buena obra ni una mala obra, se le anunció que ello creyó, y en ese momento es justificada. Y la fe dice que le es contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué el apóstol Pablo está desarrollando todo esto en Romanos? Porque a él le venían los judíos que había en Roma, porque la iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y de gentiles. El judío es tendencioso a obrar para ganarse el favor de Dios. Y el creyente, una vez que ha venido a Cristo, si no tiene claras las doctrinas de la cruz y se le mezcla la justificación con la santificación y todo, como suele suceder en las iglesias, llega un momento que está obrando para querer ganarse el favor de Dios y acaba caído de la gracia. Entonces, cuando el apóstol Pablo quiere desenmarañar ese lío y sacarlo a la luz, él entonces establece una tesis y le está hablando a los romanos, a la iglesia que había en Roma, y le dice, es pues, y ahora me remito a la escritura donde hemos empezado a leer, es pues esta bienaventuranza, está hablando de la bienaventuranza que ha dicho antes, de bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son quitados. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos, o también es para los de la incircuncisión, en este caso los gentiles, ¿vale? Está haciendo una pregunta, porque Pablo trabaja muchas veces haciendo preguntas retóricas para que la respuesta sea la que nos lleva a dilatar las mentes y entonces ensanchamos para que Dios nos ministre luz. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O no es también para los de la incircuncisión? O sea, para los gentiles. Dice, pues decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vamos a hacer un inciso ahí. Cuando nosotros hablamos de que la fe te es contada por justicia, estamos hablando de que tú delante de Dios estás totalmente limpio, justificado y que no le debes nada a Dios. Jurídicamente hablando, judicialmente hablando. Y a Abraham, en el momento en el que creyó, el cielo le declaró justo por la fe anticipada que se le estaba revelando, porque la Biblia dice que a Abraham se le reveló la justificación por la fe de antemano, o sea, fue por anticipo. Por eso es que el apóstol Pablo hace tanto énfasis, porque a Pablo le vienen diciendo los judíos de su tiempo, es que tú has venido con nuevas revelaciones y tú estás diciendo que practica el pecado, por donde habita el pecado sobreabunda la gracia, pues entonces pequemos para que venga más gracia. Y entonces le está diciendo, un momentito, esto que yo estoy hablando no se me ha revelado a mí. Hay alguien a quien se le reveló antes que a mí, fue Abraham. Abraham es el hombre que él usa como referencia. Y ahí cuando Dios lo justifica por medio de la fe, siendo un pagano, es que el cielo le está diciendo jurídicamente hablando, usted no me debe ya absolutamente nada. Sus pecados acaban de desaparecer de los registros celestiales. ¿Cómo? ¿Eso cómo ha sido? Yo te he creído a ti. Sí, la fe ha reemplazado todo lo que la justicia te estaba reclamando. Y la fe le es imputada a justicia. ¿Qué justicia? La que... Dios te bendiga, Aguirre. La que 2000 años después vendría a pagar el Señor Jesucristo de una forma jurídica. Ahora, vamos otra vez al versículo 9. Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Eso es lo que yo quiero que ustedes meditéis hoy. Y que ustedes le deis vuelta a la palabra en la mente hasta que seas capaz de digerirla. Porque ahí te está preguntando a ti.
y a mí. ¿Le fue contada la fe por justicia cuándo y dónde? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahí mismo te lo responde el texto. Incircuncisión. ¿Qué dice el texto? El texto dice en la incircuncisión. O sea, por lo tanto, ¿le fue contada dónde? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la ¿qué? En la incircuncisión. Alábalo si puede, decía aquel. Igual que nosotros hoy día. Pero es que claro, cuando la fe le es contada a una persona en la incircuncisión, eso es el registro que tiene el cielo de la persona. Nosotros aquí abajo no. Nosotros aquí abajo lo seguimos viendo con el paquete de Winston en el bolsillo algunas veces. Lo seguimos viendo que hace sus 4 tonterías, que dice sus 4 palabrotas, que tú dices, este hermano está fatal. Pero el cielo ya lo ha registrado como justo. Ahí es donde estamos perdiendo la visión. Qué bueno. Ahí es donde estamos perdiendo la visión. ¿Por qué? Porque estamos juzgando aquello que no vemos, que es el corazón de esa persona. Dios la ha declarado justo no por sus obras. La ha declarado justo porque ha creído en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a Abraham, cuando era un incircunciso, no cuando luego se circuncidó, él no estaba circuncidado, él todavía tenía ahí el miembro, para que entendáis, porque eso también era un rito quirúrgico, ¿vale? Que tenía su significado. Cuando estaba todavía en la circuncisión, ya el cielo lo veía como justo. Por eso Pablo lo está revelando en Romanos. Y le está diciendo a esta gente, pero vamos a ver, ¿Abraham cuándo fue circuncidado? ¿Cuando estaba en la o cuando estaba? Dice, no, cuando era un incircunciso. Entonces dice, y recibió la circuncisión, oye esto, que la circuncisión era lo que entonces se ponía como sello en la carne, porque la persona la había creído a Dios. Dice, recibió, versículo 11, la circuncisión como sello de la justicia. Como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Pero a nosotros, que hemos venido a la fe después del sacrificio, ya no se nos circuncida el miembro en una señal de carne. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que un pecador arrepentido viene a los pies de Jesucristo y está en un estado de incircuncisión, el sello que le pone no es una señal en su carne. El sello que le pone es el Espíritu de Cristo y se lo mete dentro de su espíritu. Y la persona en ese momento no solamente es justificada, sino que es santificada y regenerada por un espíritu nuevo que Dios le da. Y ahora la persona tiene que empezar a crecer en esa nueva identidad. Y el proceso es como el humano, es de inocencia hacia conciencia. Por eso es que la persona en su inocencia, tú la ves que dice que está lleno del Señor, que tiene gozo, que tiene alegría, pero tú la ves que va, que viene, que está barbuceando porque está en ese mundo nuevo que todavía no acaba de coger, no le acaba de coger las medidas, porque hermano, el primer amor es una locura cuando viene al corazón del pecador arrepentido. Lo que pasa es que nosotros los hombres no tenemos la paciencia de Dios y ya cogemos y empezamos a meter ley en las iglesias y queremos santificar a la gente a palo limpio. Y le queremos meter la circuncisión ahí, a rajatabla. Y como vemos que muchas veces el proceso no va como quisiera ir, porque esto es como la medicina natural. Esto va poco a poco y a fuego lento. Y muchas veces estamos liderando gente que no tiene paciencia. A ver qué hace una persona al frente sin paciencia. Si dice la Biblia, os es necesaria que la obra de la paciencia sea completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persona que no ha soportado la obra de la paciencia es una persona que tiene doble ánimo, su fe es inconstante y sin embargo están ahí. ¿Y cómo lo arreglan todo? Con legalismo, con normativa. Entonces cuando ven que las personas siguen con su alegría, con su gozo, pero no dan el fruto que quisieran ver en la carne, pues entonces solucionan rápido y ahí empezamos ya con la legislatura de la llamada iglesia. Y ahí entonces empezamos ¿a qué? A dañar la obra de Dios. Porque no entendemos que a la gente le es reemplazada la fe por una justicia perfecta que Cristo nos dio en el Calvario.
y que el crecimiento de las almas no nos compete directamente a nosotros, porque uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento, dice la Biblia, lo da Dios. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy carnales, pues queremos verlo todo ahí. Ve todo el mundo ahí, junto en el mismo sitio, con la misma ropa, con la raya al lado, y como decía que, con el sobre de diezmo en la boca. Pero a la hora de la verdad, eso no es la obra del Espíritu, es la obra de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos mezclando las doctrinas por falta de ¿qué? De revelación de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Os voy a pedir que os abráis la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Si ignoramos estas cosas, no podemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Seré ministro de una iglesia, seré ministro de un concilio, pero no puedo ser ministro del nuevo pacto. Porque una cosa es ser ministro de una iglesia, de una denominación, de un concilio, y otra cosa es ser ministro competente del nuevo pacto. El ministro competente del nuevo pacto no daña a la iglesia, la edifica, la consuela, la exhorta. Gálatas capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 20 y versículo 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Párate ahí. Ya estoy crucificado yo, ya no vivo yo, dice. O sea, la identidad de la persona es puesta en Cristo. Ya ha desaparecido la vieja naturaleza y la vieja identidad. Si vamos a Colosenses, vemos que el cuerpo pecaminoso carnal dice que es echado. Esa es la circuncisión genuina que se produce cuando un pecador arrepentido viene a los pies de Cristo a la cruz, buscando justicia divina. Ahí hay un corte hecho porque el que circuncida ahora es Cristo. Esa es la revelación que muchos no tienen. Hoy quieren seguir circuncidando en la carne o bautizándote en agua en la denominación, si no dicen que no eres salvo, y todo eso son cosas de segundo orden que no tienen nada que ver con el registro celestial. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque yo sigo viviendo en la carne, lo vivo donde dice la fe del Hijo de Dios. Ya ni siquiera es mi fe, sino que yo participo del crédito que Cristo me ha dejado. Es la fe del Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo agradó al Padre en todo. Y de la fe de Cristo es que yo vivo. Por eso dice el apóstol Pablo eso ahí. Yo ya no vivo. Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí, dice. Y entonces ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Porque tengo la vida eterna del Hijo. Tengo una vida que es eterna, no tiene ni principio ni fin. Y en esa vida que está escondida en Cristo, ahí está mi vida, yo entro ahí y yo vivo del crédito de Cristo. Eso es vivir en el pacto de la gracia y bajo la gracia. Lo que pasa es que eso al legalista no le gusta. El legalista quiere acumular mérito propio y justicia propia delante de Dios y hacerle creer a Dios que va a entrar en el cielo por su obra, porque es engañado por su propio corazón pecaminoso y carnal. Y quiere imponerle eso a otros en el momento en el que viene la imposición a tu vida o a la mía, o a la de cualquier hermano, ya se metió el legalismo en la iglesia. La ley no está para imponerla a nadie. La ley la ha cumplido Cristo y ahora la ley tiene que servirle a la gracia. Lo mismo que Agar, que es símbolo de la ley, cuando se fue del campamento, se encontró con un ángel y le dijo el ángel, vuélvete a tu señora y sírvele, porque la ley está para servirle a la gracia. Y nosotros no vamos a permitir ni que el legalismo ni los legalistas gobiernen en la iglesia, porque en la iglesia Dios ha levantado gente lavada, limpiada y santificada por la sangre de Cristo, y gente que se ha agarrado de la abundancia de la gracia y del don de la justicia, y esos son los que Dios ha puesto a gobernar y a administrar las cosas de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro ahora. Yo no estoy aquí para cargar a los hermanos. Yo estoy aquí para enseñar a los hermanos que le lleven su carga a Cristo. Porque Cristo dice, echa sobre mí tu carga que yo la llevaré. Venid a mí los cargados y trabajados que yo os haré descansar.
Jeremías dijo, paraos en la senda y preguntad en los caminos, por cuál sea el camino, dice, para allá descanso para vuestras almas. 700 años después vino un judío y dijo, yo soy el camino. Venid a mí los cargados y trabajados, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el que nos ha dado justicia. Cuando tú vienes a la cruz y descansas en el sacrificio de Cristo, el efecto que tu alma recibe, lo primero que tiene es paz. Y lo segundo que tiene es reposo y seguridad para siempre, dice Isaías 32:17. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo esto aquí? Dice, ya no vivo yo vivo de la fe de él. A mí me ha dejado un crédito inagotable. Yo cada vez que meto la tarjeta, aquí hay poder de Dios. Hay crédito divino. Y dice en el 20, y dice, el cual me amó y se entregó, él se entregó a sí mismo por mí. Y dice en el 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, en otras palabras, que si la justicia la alcanzáramos mediante los requerimientos de la ley, en vano o por demás murió Cristo. Porque Cristo ha muerto porque nadie podía alcanzar la justicia a través de los dictámenes de la ley. El único que se ha sometido a la ley en su dictamen es Cristo. Y un dictamen de la ley es que el alma que pecare, esa morirá. Por eso Cristo que murió ha alcanzado redención para nosotros, porque Él se ha sometido a todo el requerimiento de la ley por causa de la santidad de Dios. La santidad de Dios le exige a Dios que se haga justicia aquí con los pecadores. Dios no puede cohabitar en su santidad con el pecador. El problema había que resolverlo jurídicamente. Usted sabe que se dice muchas veces que mientras que se alcanza el fin, pues, no sé cómo se me ha olvidado ahora, es cuando se dice el fin justifica los medios. Hemos alcanzado el fin, pues entonces son válidos los medios, no importa cómo hayan sido, porque hemos alcanzado el fin. En las cosas de Dios no es así. El fin no justifica los medios. El fin y los medios tienen que estar dentro de una legalidad. ¿De qué legalidad? De la justicia de Dios. Dios no se puede salir de sus parámetros. Perdonarnos y darnos salvación para Dios era muy fácil. Ahora, darnos salvación justamente no ha sido tan fácil. Por eso es que Dios ha permitido que su Hijo vaya a la cruz antes de faltar a su propia justicia. Dios no es un Dios que tiene el pecado en poco. Muchos dicen, no hombre, es que Dios perdona. Dios no perdona. Dice ojo por ojo y diente por diente. Como tú la hagas, tú la pagas. Y si no, que se lo digan a Cristo, que entró en aquella sala como acusado por nosotros y recibió la ira de Dios. Porque él sabía dónde iba. Y en la última noche se lo dijo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? Era la copa de la ira de Dios. Porque Dios, la santidad de Dios, ataca el pecado del hombre con ira. Y eso es algo que le está faltando a mucha gente en la mente. Ahora, si la ira de Dios ha caído sobre Cristo, y yo me he agarrado a ese sacrificio y he puesto toda mi fe en que Cristo ha pagado por mí, como dice la Biblia, ahora, siendo ya hijo de Dios, ¿no seré salvo de su ira? Claro que sí. Porque se ha celebrado una justicia real por mí y Cristo la ha pagado. Pero la ha pagado completamente. Y si yo ignoro y no tengo claro estas cosas, entonces al pacto que es limpio, que es puro, que no se le puede añadir nada, que es el pacto de la gracia, que se celebró en la cruz, entonces yo lo estoy leudando con mi legalismo, con mi religiosidad y con mi maldad. Cuando a mí se me olvida, como dice la Biblia, la purificación de mis antiguos pecados. Si cada líder, nosotros que estamos aquí, que somos gente sencilla, o los que están por ahí reinando y gobernando y diciendo todo lo que están diciendo de los altares, si se hicieran examen y si se empezaran a meditar cada día de dónde Dios los sacó y quién eran ellos, seguro que toda la grandeza que se le ha metido se tiene que venir abajo. Porque aquí el único que merece gloria, honra y alabanza se llama Jesucristo. Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. Él es el único a quien el portero le abrió la puerta. Y la ley sabía perfectamente quién era el pastor de las ovejas. El único que dio la vida por ella, Jesucristo. Ese es el que merece gloria.
Y a él le ha placido, una vez que ha tenido la salvación en sus manos, a él le ha placido regalárnosla por pura gracia. Y se ha acabado, decimos nosotros en sevillano. Y no se le puede añadir más a esto. Y al que no le guste, porque se arañe la cara con la palabra. Porque el pacto de la gracia es intocable. Y si nosotros nos atrevemos a meter aquí las manos, entonces vamos a irnos en contra de Dios. Porque ustedes saben que yo tuve una experiencia hace años atrás en un cuarto. Pero el apóstol Pablo, que era el más legalista de aquel tiempo, el más legalista de todos los legalistas, cuando lo tiraron al suelo, el Señor no le dice otra cosa que le dijo: ¿por qué me persigues? Y le podía haber dicho: no, si yo a ti no te estoy persiguiendo, Señor, si tú eres el gran Adonai, mi problema es con esta gente. Y Jesucristo le dijo: que esta gente son mi cuerpo, que son míos, que los he lavado con mi sangre, que tú no tienes revelación ni ciencia de lo que estás haciendo, que te estás cargando mi obra. ¿A dónde va usted? Pues ahora 3 días ciego. Y ahora te va a quitar la vista un tal Ananías. ¿Sabes? Que en la jerarquía de la florinata de Jerusalén y del Sanedrí, Ananías pintaba menos que el pito de un sereno. Y Dios le dijo: pues ahora va a ser este el que te va a poner las manos y te va a dar la vista. Y va a orar por ti y te va a bautizar el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Eso es la gracia de Dios. ¿Quién oró por ti, Pablo? Ananías. ¿Ananías quién es? Un hermano de Damasco. Pero ese qué título tenía, yo no sé qué título tenía, pero ese me puso las manos y yo recibí la vista. Alabado sea Dios. Un hermanito sencillo que tenía comunión con el Espíritu Santo. Y ahí Pablo fue a predicar a Cristo. Ahí fue donde empezó la obra y por eso que ahora él, toda su epístola dice: yo no desecho la gracia, hermano. Porque si yo desecho la gracia, en vano murió Cristo. Así que yo predico ¿qué? Yo predico la gracia de Dios. Predico a Cristo y este crucificado. Predico el regalo de Dios en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, acuérdate. Pero el regalo que Dios nos ha hecho es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Romanos 6:23. Entonces ahí él lo revela, lo mismo que en Romanos, en Gálatas, en Hebreo, en Corintios y en todas partes. Pero la ignorancia acerca de este pacto es lo que ha hecho que el legalismo entre y las vidas han quedado presas, hermanos, en las iglesias, llamadas iglesias, entre barrotes espirituales, llamados barrotes de santidad, para que no te salga de ahí, no sea que el diablo te coge y te reviente, y entonces esas almas han venido ¿a qué? A quedar esclavas de una religión, de una doctrina, de una denominación. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y Pablo todo el tiempo tuvo que estar defendiendo el Evangelio. El Evangelio recibe ataques a toda hora, en todo momento. Tiene que haber gente que sean defensores del Evangelio. Cuando Pablo está trabajando con Timoteo, le dice: sabiendo que estás puesto para la defensa del Evangelio, le dice: hay que defender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Romanos 11, 5 y 6. Como un hermano dice por ahí, la buena noticia es que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. No que Cristo ha perdonado tus pecados pasados, pero los de ahora, como los haga, los tiene que pagar. Eso no es una buena noticia. Eso es muy mala noticia. Eso es malísima noticia. Si me han dejado este yugo, más vale que me hubieran dejado como estaba antes, que era un ignorante. No. La buena noticia es que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y los ha quitado de la vista de Dios, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados, dice Hebreos 10:14. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Estáis allí? Mira lo que dice. Dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente que es escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, entonces ya no es gracia. De otra forma, la obra ya no es obra. No es posible confiar en mis obras y al mismo tiempo en la gracia. Dios muestra y exige que si es por obra, tiene que ser por completo por obra. Pero que si es por gracia, tiene que ser por completo por gracia. Si la gracia es un regalo, entonces tú tienes que quedarte siempre quieto. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios te ha hecho y es por completo. No puedes obrar para justificarte. Ya Dios te justificó para siempre.
No, pero es que lo que he hecho ha sido muy gordo, sí, pero eso estaba en el presupuesto. No, yo no me lo creo, pues entonces está faltando la fe. Es que tú no sabes, hermano. No, yo no tengo que saber. El que tiene que saber eres tú. Que Cristo ha muerto por todos tus pecados. Eso es el evangelio. No, pero es que hay, hombre, hay que hacer obra. Si hace obra, Dios te quiere más. Si obedece a Dios, mejor está. Todo eso es cuento chino. Es religión. Todo eso es querer añadirle a lo que Cristo hizo y indirectamente o por defecto no te estás conformando con la obra de Cristo. No es la fe del Espíritu moviendo tu corazón. Hay una mezcla entre los dos pactos. Porque ahí dice que si es por gracia, ya no puede ser por obra. Es por gracia. Tienes que aprender a vivir ¿de qué? De la gracia de Dios. Ahora, si es por obra, entonces vámonos por obra. ¿Qué quiere? ¿Por obra? Sí, vámonos por obra. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Vamos un momentito allí. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en la fe de Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. Nadie será justificado, dice. Si es por obra, hay que cumplir todas las obras. Santiago 2:10 dice que el que falta en un solo punto se hace transgresor de todos los puntos. Entonces, ¿tú te crees que así pudiéramos nosotros conseguir algo delante de Dios? No, entonces Dios sabe lo que ha hecho. Ha puesto a su Hijo por nuestros pecados y todos nuestros pecados los ha puesto sobre Él. Y en el sacrificio de Cristo ha deshecho nuestros pecados. Como dice el profeta Elías, yo deshice como a una nube tus rebeliones. Le dice al pueblo de Israel, ¿cómo vas a deshacer mis rebeliones si yo todavía me rebelo contra ti? Como a una nube las deshice. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Cuando hablamos del sacrificio de la becerra roja, la becerra roja es un animal que tenía que ser totalmente rojo para sacrificio, simbolizando a Cristo. Como los doctores que examinaban la becerra encontraron un pelo blanco, ya no valía. Por eso es que Cristo cuando murió ensangrentado y su cuerpo estaba rojo. Dice, no hermano, es que tú has visto la película de Mel Gibson, ¿no? Yo he visto Levítico, que ahí dice que la becerra roja tenía que ser totalmente roja, símbolo de Cristo. Y si tus pecados fueran rojos como la grana, dice que serán blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y después esa becerra era quemada. Y cuando estaban esas cenizas ahí, entonces había que preguntarle al levita que las cogía y las sacaba. ¿Tú estás viendo esas cenizas ahí? Sí. Ahí están los pecados tuyos. A ver, búscalos ahora, ¿dónde están? O pégale un soplillo a esto. Se han deshecho delante de la presencia de Dios. Lo único que tiene poder legal, jurídico, real, a los ojos de Dios, de deshacer el pecado, es la sangre de Jesucristo. Ni una obra que tú hagas, ni 1.000.000 de obras deshace ni un solo pecado. Las obras no deshacen los pecados a los ojos de Dios. Es la sangre de Cristo la que deshace el pecado. Por eso nosotros tenemos que estar continuamente agarrados a esa sangre. Cuando creemos en ese sacrificio, continuamente estamos bajo la gracia. Y esa fe es la que computa delante de Dios. Por eso que llega el momento que si tú estás escuchando el mensaje, lo predica, lo cree, anda ahí. Llega un momento que hasta la conciencia se te limpia de pecado y tú no tienes conciencia de pecado porque el nuevo hombre se está formando en ti. Y el nuevo hombre, según Dios, no tiene conciencia de pecado. Es una nueva creación que Dios injerta en nosotros y va desde la inocencia hasta la conciencia, asimilando y adquiriendo su nueva identidad en Cristo, que es el nuevo hombre según Dios. Por eso es que dice el apóstol Juan que el nuevo hombre no peca, porque no tiene conciencia de pecado. No se le queda retenida las obras, sino que su conciencia es limpiada.
Le preguntaron a un hermano en la fe, hermano, ¿tú guardas los mandamientos? Hombre, yo claro que los guardo, no los voy a guardar. Faltaría más, ¿vale? Pero tú los guardas todo el tiempo. Tú estás ahí trabajando como los pistones de los motores alemanes. Dice, hombre, en vez en cuando fallo, hermano. A ver, ya. Y dice, cuando falla, ¿qué hace? Dice, me agarro de la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo que es un sustitutivo para tus errores. Tú estás ahí a todo pulmón. Y cuando tú fallas, te agarras de la sangre de Cristo. Mire usted, amigo, hermano, ministro o hermano en la fe, como quiera llamarse. Usted es un ignorante de lo que pasó en el Calvario. La sangre de Cristo no está para sus errores. La sangre de Cristo tiene que reemplazar toda su vida. O es todo por gracia, o es todo por las obras. Usted aquí no empieza a correr la carrera y cuando usted se cansa, le dice a Cristo que lo ayude para que usted siga caminando. Eso es un error total. No se trata de reformar la vieja criatura. La vieja criatura es echada fuera porque no hay forma de reformarla. Y Dios te pone dentro de ti a través de la regeneración una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene la sustancia del espíritu vivificante de Cristo, el cual ha sido probado en la industria celestial y ha sido catalogado como que no peca. Ese nuevo hombre no peca. Probado por industria celestial. 33 años en un cuerpo de carne, nunca pecó. Ese es el espíritu que está en ti. El espíritu de Cristo dice, bueno, y cuando cometo errores, ¿por qué? Porque la vieja criatura, la naturaleza adámica, la cual está en nosotros, y no nos han quitado esa inmundicia, toma el control de tu mente. Entonces ahí tú cometes errores, pero eso no computa a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes una nueva identidad y nacionalidad. Ahora tú eres un hijo de Dios. Y cuando esa vieja naturaleza toma control de ti, tú sientes una impotencia porque tú ¿qué? Tú quieres agradar a Dios porque tú tienes ya la mente de Cristo. Pero si Dios tuviera que celebrar un juicio cada vez que tú pecas, ¿no ves que esto el problema del pecado es un problema jurídico? Por eso se ha celebrado un juicio para siempre. ¿Cuál fue? El del Calvario. Y Cristo se ofreció a sí mismo. Por eso que la sustancia de Cristo ha reemplazado toda nuestra vida a los ojos de Dios. Tu vida no cuenta. En el cielo el registro que hay de ti es cuando tú naciste el día que viniste a los pies de Cristo. Eso es un nuevo nacimiento. Y ahí es donde el cielo empieza a computarte como hijo y como hija, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todo lo que recibieron, les da poder de ¿qué? De ser hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando recibes a Cristo. Ahí se te da la vida eterna, la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida, como os dije el otro día, no se envejece. No está sujeta al tiempo y al espacio. Una nueva creación. No tiene edad, no tiene tiempo, no tiene conciencia de pecado. No, hermano, esto es muy fuerte. Esto tendría que ser de otra forma, ¿no? Esto es así, asimílalo. Simplemente tienes que empezar a ejercer el músculo del entendimiento para empezar a asimilar la comprensión. Empiezas a comprender y asimilar todo esto y se va formando en ti esa nueva creación. Ahora, eso de que yo vivo en mi fuerza o cumpliendo los mandamientos y cuando fallo me agarro de la sangre de Cristo, he hecho de la sangre de Cristo un complemento a mi justicia personal, a mi mérito personal. Eso no es la gracia, ni eso no es la revelación del nuevo pacto en Jesucristo. Eso es una religión. Eso es una religión. Llámala evangélica, protestante, como quiera. Eso es una religión. Entonces tenemos que tener claro esto, porque si no lo tenemos claro, ¿qué es lo que pasa? Caemos de la gracia. ¿Es posible que un hermano esté caído de la gracia y no esté practicando el pecado? Sí, es posible. Porque el término caerse de la gracia a muchos les suena a que la persona se ha ido al pecado. Mas, sin embargo, Pablo dice caído de la gracia a gente que no está en pecado. Entonces, ¿qué están haciendo? Están queriéndose justificar por sí mismos porque no tienen testimonio completo en su mente de lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Por lo tanto, no tienen descanso. Y al no tener descanso, están queriendo computar delante de Dios para justificarse. Gálatas capítulo 5.
versículo 4. Primero voy a leer desde el 1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, el problema de la circuncisión trajo mucho que hablar allí. Si os circuncidáis, mira lo que le dice: si os circuncidáis, de nada os va a valer Cristo. Ahora tenemos, como estábamos compartiendo antes de empezar la llamada, el evangelio de la vacunación. Ahora está el de la vacunación y el de la no vacunación. Y yo os digo ya de entrada que en Cristo Jesús ni la vacunación vale nada, ni la no vacunación. Bueno, pues hay gente diciéndole a los hermanos que si te vacunas, pues vale, por Cristo, pero si no te vacunas, como te vacunas, es pecado contra Dios. Desde un sector están diciendo que la vacuna es pecado. Y desde otro sector está diciendo que no vacunarse es pecado. Pues mira, aquí esta palabra es eterna y esto no nos computa la vacuna. Si tú te crees que tiene que guardar una ley específicamente para ser salvo, entonces de nada te vale Cristo, porque estás añadiendo el sacrificio de Cristo más tus obras. Tus obras no computan en la salvación. Tú has puesto tu fe en una sola obra, la que Cristo hizo en el Calvario. Y con esa sola obra y esa sola ofrenda has sido santificado tú para siempre. Se acabó. Se acabó. Lo que pasa es que esto es difícil de asimilarlo porque dice, bueno, me da esto y ahora que me deja aquí. No, ahora hay que desarrollar porque yo te estoy dando una semilla de fe. Desarróllala dentro de tu corazón. Yo te doy semilla y tú las desarrollas hasta que eso coja cuerpo en ti y te das cuenta de que con una sola ofrenda has santificado para siempre a los hechos perfectos, para siempre los santificados. Y con esa sola ofrenda es con la que tú tienes que aprender a vivir siempre delante de Dios. Esa sola ofrenda es una ofrenda de sangre. Acuérdate que cuando Abel y Caín vinieron delante de Dios, uno trajo sangre y otro no. El que trajo sangre fue justificado. Pero el que no trajo sangre pudo haber traído Caín lo más grande del fruto de la tierra. Hubiera montado allí el puesto de frutas y verduras, ¿sabes? Como dijo uno, manoloypepe.es, lo más grande del mundo. Pero ¿qué pasa? Dice, no se agradó Dios ni de Caín ni de su ofrenda. ¿Por qué? Porque quería venir en su propio nombre, acumulando mérito personal y decir, yo estoy aquí y mírame. Y Dios le dijo, no, esto va con sangre. ¿Qué hizo Abel? Que poner su fe en la sangre, sabiendo y creyendo que un día vendría uno y esa sangre sería la perfecta. ¿Qué? Porque al principio era todo figura y sombra. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos tenemos que acercar en la fe puesta en que esa sangre ha sido recibida por el cielo. No que la va a recibir, que ya la ha recibido. Dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por eso vimos antes que dice, si esto va por gracia, es por gracia. Ahora, como vaya por ley, es totalmente obrando hasta el final. Y al final para perderte. Y dice ahí, de Cristo os desligasteis los que por las obras justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que cuando empieza a meterse duda en vuestros corazones, la fe que se te está metiendo, porque la fe viene por el oír la palabra, la fe que se te está metiendo viene ligada con una levadura llamada temor. Y es como explicaba el domingo, si yo empiezo aquí ahora y en vez de hablarte de esto, porque yo te estoy apuntando al sacrificio de Cristo, no te estoy apuntando a ti. Ahora yo puedo cambiar la directriz de la prédica y empiezo a decir, hermano, ten cuidado con las cositas que hace por ahí, ¿eh? No te vayas a creer que porque yo no te veo, Dios no te ve. Que Dios te ve, ¿eh? O tú no te acuerdas de ese coro que dice, Dios te ve, mira bien por el camino donde va. ¿Eh? A ver ya las cositas que hacemos, ¿eh? Y bueno, hermano, y empieza así. Y tú sales cargado. Y en vez de mirar a Cristo, te estás mirando a ti. Y como tú no eres perfecto, ni yo tampoco, pues acaba tú no sintiéndote salvo y no sintiéndote perfecto, ni sintiéndote en el agrado de Dios. Por eso dice ahí, nosotros por la fe aguardamos por la esperanza de la justicia, porque Cristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿qué? Por el amor. Cuando yo hago las cosas por el amor,
La fe que obra en mí es por el amor. Eso sí computa. Ahora, cuando yo las hago por temor, voy a hacer esto porque tengo miedo a perderme. Voy a hacer aquello porque la salvación no estoy fino. Voy a hacer esto para ver si mejoro mi vida. Voy a hacer esto. Estoy obrando por temor. La Biblia dice que el que teme todavía no ha conocido a Dios. Porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada hasta que entremos en el amor de Dios. Y recibamos ese sacrificio completo y para siempre. Mientras que estoy computando por temor, mi fe está débil. Hay que fortalecerla en el sacrificio y cimentarla y establecerla ahí. Y que se te meta en la conciencia de una vez y para siempre, que tú has sido justificado por la sangre de Jesucristo. Vamos un momentito a Hebreo. Y ya lo vamos a ir dejando ahí. Hebreo capítulo 9. Versículo 13. Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de toros y machos cabríos rociada con la ceniza de la becerra, dice que limpiaban la carne de los inmundos. Llegaba el sumo sacerdote y gente que habían sido sacados del campamento y declarados inmundos, le echaban eso y otra vez los declaraban limpios. Dice que los limpiaba en la purificación de su carne. ¿Cuánto nomás? Está haciendo una comparación. ¿Cuánto nomás la sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo y ofreció su espíritu allá arriba? Porque dice la Biblia que no entró Cristo en el santuario celestial. Entró en el terreno, entró en el celestial. Y no con sangre de toro, con su propia sangre. ¿Cuánto no más? Dice, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Y es que hay obras que se han quedado en nuestra mente, que la Biblia lo llama obras muertas, ¿vale? Que muchas veces están acentuadas por prédicas y por insinuaciones y por cosas que nunca deberíamos de haber escuchado. Y eso ha leudado lo que Cristo ha hecho, pues ahora la sangre otra vez tiene que entrar en un circuito donde tú tienes que venir a la justicia perfecta de la cruz, ¿vale? Y como una diálisis, pasar tu fe por la sangre de Cristo a través de la cruz y tu fe te sea sanada hasta el punto de que tu conciencia te sea limpia y tú no veas en tu retina de memoria ni un solo pecado. ¿Por qué? Porque cuando la fe te es limpiada con la sangre o con el sacrificio de la cruz, llega un momento que tú piensas y te ve como Dios piensa y te ve a ti. La Biblia dice, no me acordaré más de vuestros pecados, porque pondré mis leyes en vuestra mente y mi espíritu dentro de vuestros corazones. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros empezamos a recibirlo por medio de la fe. Y la fe de Cristo en nosotros es lo que le da crédito para que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Porque la obra la hace el Espíritu. El Espíritu es el que hace la obra. Y el Espíritu te lleva a descansar. Y cuando has descansado bien y te ha fortalecido, entonces te pone a trabajar, te pone a servir. Pero es un servicio totalmente ajeno al pecado. O sea, tú has sido libertado del pecado y vienes a ser hecho siervo de Dios. Pero mientras que tú estés en tu mente bregando con el pecado y con la condenación y con la culpa y con 20.000 historias, tú no puedes servirle a Dios. Tú te tienes que quedar en la UCI y escuchar este verbo hasta que tú a ti mismo te perdones y te creas lo que está escrito y sea escupido todo veneno y legalismo y la sangre de Cristo empiece a trabajar por tu mente y por tu espíritu hasta que la fe te sea limpia y empieces a participar de la fe del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Claro, yo cada vez que miro mi cuenta veo que está más tiesa que una mojama.
Y yo dije, y yo así no me puedo hacer mucha esperanza, pero menos mal que miro para arriba, miro la de Cristo. Digo, pero padre, ¿no? Y la de Cristo está abundante. Dice la Biblia que Él nos ha hecho herederos de las riquezas de arriba. Y nosotros le reclamamos la herencia que tenemos con los santos en luz. Como dijo uno, padre, echame un cable y si es posible que en la punta del cable venga un fajo de billetes de 500. Porque aquí está la cosa fatal. Pero claro, la fe nuestra siempre trabaja igual. Pero cuando vamos a la palabra ya, esas cosas no son bromas. Ya entendemos que nosotros tenemos una herencia. Claro que sí. Y yo no puedo andar como un mendigo todo el tiempo pidiendo. Yo no estoy para pedir, yo estoy para dar. Cuando yo recibí la justicia de Cristo, yo estoy para dar. Porque yo entiendo ahora que esta palabra está por encima de mis circunstancias. Que esta palabra está por encima de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Esta palabra se mueve en un nivel de kairos, de sustancia, de presencia, de eternidad. Yo me alimento de las cosas eternas y por muchas cuestiones que pueda tener aquí abajo en mi vida, no me impiden que yo le sirva a Dios de una forma legal y justa y honesta, porque Él me ha hecho digno de su justicia a través de su sacrificio. Y no dejo que nada ni nadie me venga a condenar, sino que más bien ataco todo aquello que sea contrario al sacrificio de Cristo. Que es lo que en esta hora está pasando y muchos están entendiendo y se están agarrando a esa justicia y están recibiendo descanso en su alma. Cuando el Evangelio coge un alma y le da descanso, ese es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que predicaba Pablo. Y cualquier otro evangelio que no haga eso es otro evangelio. Y hay muchos evangelios que no están bendiciendo. Están maldiciendo y trayendo cargas, condenación, culpa. Y eso no es el evangelio. Cristo, el apóstol Pedro lo dijo claro. El otro día estábamos en casa del hermano Kirri y lo explicábamos. El concilio de Jerusalén. Y le dijo Pedro a los hermanos allí: hermanos varones, no pongamos en los gentiles un yugo que no hemos podido llevar ni nosotros ni nuestros padres. Antes, más bien, nosotros seremos salvos, igual que ellos, por medio de la gracia, que yo llegué a casa de Cornelio y me puse a predicar, y esta gente, sin estar bautizado en agua, sin tener ningún rito judío, sin haber participado de nada, el Espíritu Santo descendió y los bautizó por medio de la fe. Y le dice él en medio del concilio: no hagamos eso con los gentiles, sino que nosotros, más bien, seremos igual de salvos que ellos, que han recibido el Espíritu por medio de la fe. ¿Por qué? Porque creyeron el anuncio que se le estaba dando. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Y que resucitó al tercer día entre los muertos conforme a las Escrituras. Y cuando resucitó de entre los muertos el tercer día, ahora el cielo, como una administración celestial, tiene base jurídica de, a través de esa resurrección, declararte justo a ti y a mí, que no merecíamos nada. Pero a él le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que hay. Y nos vamos a levantar como defensores del Evangelio y ministros del nuevo pacto. No le pertenecemos a ninguna denominación ni a ningún concilio. Estamos conectados directamente a la cabeza porque Dios nos ha dado ahora la misma naturaleza que tiene la cabeza. Por eso somos el cuerpo de Jesucristo. La iglesia del Dios viviente. Y dice la Biblia que Dios a Cristo lo puso por cabeza sobre todas las cosas, cabeza de su iglesia. Y lo ha puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla tenga que doblarse. Y reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Que aquí no estamos para glorificar a los hombres, ni para glorificar las denominaciones, ni para nada. Todo eso es carne, todo es basura, todo es vanidad. Toda la gloria es de Él. Y los 24 ancianos que están allá arriba se tiran las coronas y le dicen: tú eres el único digno, se ha acabado. Aquí ya no hay más historia. Porque tuya es la gloria y porque tú nos has redimido con tu sangre y nos has hecho digno. Nos has hecho digno de ti. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria. Ese es el lenguaje que tenemos que aprender. Estaba yo pastoreando una iglesia en Huelva y vino un hermano que era marinero y atracó en el puerto de Huelva por unos días y venía de Honduras.
Y vino el culto y todo muy bien. Y cuando acabó el culto se me arrimó y me dice, hermano, Dios te bendiga, muy bien todo. Y me dice, mire, yo quiero que usted sepa que a ver si usted me puede conseguir alguna prédica, porque usted conoce al pastor Ronnie, ¿no? Y digo, pues la verdad que no lo conozco. ¿Quién es? Dice, Ronnie, pastor Ronnie. Y digo, pues no sé. Yo conozco, dice, hombre, y ya se estaba así poniendo nervioso y llegó un momento que se molestó, pero vamos a ver, ¿usted no conoce al pastor Ronnie? Y le digo, no, honestamente no sé quién es. No me diga usted que no conoce al pastor Ronnie. Y usted, hermano, no conozco al pastor Ronnie. ¿Y entonces usted a quién conoce? Se creía que yo le iba a decir, yo qué sé, a Gigi Ávila, Anacondia. Digo, hermano, yo conozco a Cristo. Y me dice, ¿cómo? Digo, a Cristo, a mi bendito Rey y mi Salvador. Y se quedó el hermano con una cara de cuadro, porque parecía que le estaba hablando en inglés, por decirle que yo a quien conocía era a Cristo. ¿Sabes? Y así estamos. Así estamos. Cuando tú le hablas del Evangelio, si tú te lees la Biblia todos los días y tienes contacto con Dios por las Escrituras, no me digo también que la Biblia te habla de Gigi Ávila, de Anacondia y del pastor Ronnie. La Biblia te habla de Cristo, hermano. Y a ese es al que nosotros le vamos a dar la gloria, a Cristo. Y nosotros, si hace falta de morir por alguien, moriremos por el Evangelio de Jesucristo. Y punto. Para que toda la gloria sea de Él. Toda la gloria es de Cristo. Y si Abraham, como dice Pablo, tuvo de que gloriarse, se podrá gloriar de sus obras, dice, pero no para con Dios. Porque con Dios lo único que vale es la obra de Cristo. Y allí va a estar David, Abraham, Job, Noé, el otro y todos nosotros. Y todos vamos a estar a la misma altura señalando a Cristo. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Así que vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Por tu gracia, Dios mío, la cual saboreamos y nos regocijamos en ella. Yo te ruego de una forma especial que bendigas a cada hermano con sabiduría y ciencia de lo alto, para que podamos ser defensores del Evangelio y anunciadores, Dios mío, de este nuevo pacto que tú has celebrado en la cruz del Calvario. Eres tú el que ensancha, Dios mío, nuestra mente y nos da esa capacidad de comprender, Dios mío, lo que Cristo ha ganado para nosotros jurídicamente. Te ruego por cada hermano presente, por los ausentes, por todos los que han escuchado esto, y te ruego que tú nos sigas dando crecimiento por el Espíritu para crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Te damos gracias, Señor, y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén.